Otra cosa que yo haría en ese mismo sentido en Bolivia no es optar por el camino de la revaluación del boliviano, sino por la dolarización de la economía. Y eso, entre otras cosas, es tan sencillo. La gente dice, ¿cómo vas a dolarizar la economía si no tienes dólares? Hay dólares. Donde no hay dólares es en el sistema bancario y financiero. Fuera del sistema hay 10.000 millones por lo menos, y dentro de Bolivia. Y hay otro tanto más, como decía Rodrigo Paz también, en el exterior, y para eso habrá que aplicar programas de repatriación de capital, para lo cual sí se requiere del FMI, no un programa de financiamiento, pero sí la firma de tratados multilaterales. El camino de la revaluación del boliviano que pretende implementar todos los candidatos propios y extraños es mucho más largo, mucho más caro, mucho menos eficiente y peligroso. El de la dolarización, sin embargo, puede ser en un periodo muy corto. Hoy día declaras al dólar como moneda oficial y a partir de hoy que se ha declarado el dólar como moneda oficial, estableces un periodo de entre 3, 6, un año, 2 años para que los bancos terminen reconvirtiendo contablemente los depósitos de la gente que tenía en bolivianos al tipo de cambio equivalente de mercado del momento en el que se determine la medida. ¿Esto qué quiere decir? Se estaría eliminando la participación del Banco Central. Ya hemos visto lo malo, lo siniestro, lo funesto que ha sido el Banco Central para la economía nacional una vez que se ha gastado todas las reservas, una vez que ha devaluado, una vez que ha dejado de reportar cifras oficiales sobre qué es lo que está sucediendo con la masa monetaria, con las reservas internacionales, etcétera. Se elimina el Banco Central y al eliminarse el Banco Central se termina el encaje legal. La política del encaje legal es: yo, como ciudadano, voy a un banco, deposito $100 y parte de esos $100, aquel banco donde he hecho ese depósito está obligado a enviar la gran mayoría, si acaso no todos los dólares, al Banco Central para que se conviertan en reservas. Si no existe la política del encaje legal, es decir, la obligatoriedad de los bancos de enviar los depósitos en dólares al Banco Central, entonces la gente va a volver a confiar automáticamente en el banco y los bancos van a entrar en un régimen de libre competencia para poder captar libremente los dólares de la gente, para que vuelvan a hacer depósitos. Una vez que la gente comienza nuevamente a hacer depósitos en el sistema, se reactiva el crédito, se reactivan las tasas de interés y se reactiva la confianza automáticamente en el conjunto de la economía y no solamente en el sistema. Pero ya no estamos hablando de la necesidad de un iluminado para manejar el tipo de cambio, eh, para un gran experto, un ingeniero social como nuevo presidente del Banco Central y etcétera. La institucionalización del Banco Central, de la revaluación del peso que implica disparar la deuda y implica muchísimas otras cosas el camino de la revaluación. Es decir, la revaluación del boliviano Magui requeriría de alguien tan suficientemente experto y diestro en la materia como Javier Milei, como Todo Caputo y como Bausili en Argentina. Y no tenemos a ninguno de esos tres. Mi propuesta es la dolarización llana y simple de la economía nacional y se lo puede hacer mucho más eficientemente, más rápido, de manera más confiable y barata. Yo planteo dolarizar la economía, lo cual implicaría, en términos secundarios, que el Banco Central no sirva para nada, porque ya no tendría para qué imprimir bolivianos. No serviría para nada el Banco Central, no tendría ninguna atribución. Lo que yo estoy planteando es que tengamos una economía como la panameña. Si acaso no fuera ese modelo ideal para Bolivia, que ya estaríamos relativamente más avanzados que la Argentina o que lo que pensaba Javier Milei en campaña respecto a lo que quería para Argentina. Si acaso no fuera el modelo panameño, sería el ecuatoriano o el salvadoreño en materia monetaria. Yo quiero una economía dolarizada en el país para que nunca más nadie eche mano de los bolsillos o de los depósitos que tiene la gente en el sistema bancario y financiero, que ese ha sido el gran problema. De hecho, si aunque el camino fuera de simplemente recuperar la autonomía del Banco Central, eso no quiere decir que quien se haga cargo como presidente del Banco Central deje de cometer errores en materia de política económica. ¿Por qué? Y este es mi ejemplo, el más importante. La bolivianización empezó con la presidencia de Juan Antonio Morales, tan admirado por todo el mundo, en el Banco Central. Comenzó el 2004. Yo tengo los libros de Juan Antonio Morales donde dice que la idea era esa,
implementar la bolivianización de la economía. Y para mí no fue otra cosa más que haberle dejado servida en bandeja de plata la política monetaria de nacionalización monetaria, que es en realidad servida al movimiento al socialismo para que termine primero generando un auge ficticio, manipulando las tasas de interés crediticia en bolivianos arbitrariamente, reduciéndolas a niveles los más inferiores, los más bajos que hemos tenido en toda América Latina, las tasas reales, sumándoles la inflación, las más bajas de América Latina, para que la gente cometa errores cualitativos de inversión durante la etapa del auge y que más adelante, cuando termine esa etapa del auge, echen mano de esa política monetaria de bolivianización forzosa para comenzar a monetizar deuda de la misma forma en que monetizó la UDP la deuda entre el 82 y el 85. Es decir, nos ahorraríamos los problemas que tenemos ahora de devaluación e inflación. No soluciona absolutamente todo, no trae el cielo sobre la tierra, la dolarización, pero sí que nos ahorramos toda una serie de problemas en materia de comercio exterior, en materia de inversión, en materia de confianza en el sistema bancario y financiero, en materia de financiamiento del crédito, en materia de tasas de interés, muchísimas otras cosas, May. Vamos a seguir teniendo problemas en materia política, pero por lo menos nos vamos a olvidar de tener inflación, como sucede ahora en Ecuador, en El Salvador. Ojalá fueran tan diestros nuestros políticos de llevarnos por el camino peruano. Tienen una moneda fuerte y se pueden dar el lujo de tener crisis política de manera permanente, presidentes que entran y salen por la ventana de manera permanente, pero nuevamente, se necesitaría alguien tan bueno en materia económica, Maggie, como Milei, Caputo y Bausili en Argentina, o como he olvidado el nombre del presidente del Banco Central del Perú. Pero no tenemos esa gente, Maggie. Todo el mundo se ha ido acá mientras ha gobernado el movimiento del socialismo. Y aún así podrían cometer errores. Entonces yo digo, en vez de ponerse a buscar un nuevo Juan Antonio Morales o un Caputo, el Caputo boliviano, etcétera, dolaricemos la economía y ya. Yo creo, de hecho, que Milei podría estar comenzando a arrepentirse de no haber optado por dolarizar la economía el primer día de su gobierno, así como logró el superávit fiscal el primer mes. Aquí la garantía de estabilización o de pensar en los más pobres, en los más necesitados, es por medio de la reducción o la eliminación de la inflación. Y la mejor manera es por medio de la dolarización. El dólar es la unidad de cuenta, efectivamente. El problema aquí es el boliviano, cuyo valor se hunde diariamente, o no se hunde, lo hunde el gobierno diariamente, lo hunde por medio del Banco Central devaluándolo. Todos queremos una moneda fuerte, todos queremos una moneda con la mayor capacidad de acumular valor conforme pasa el tiempo. Y la única moneda que logra eso frente a todas las demás es el dólar. El dólar no es una maravilla, pero frente a lo que tenemos, sí, todos queremos dólares. Y si no, que me los vendan. Yo se los compro ahora mismo. Es una mentira esto de que si acaso dolarizamos la economía de Bolivia, vamos a pasar a depender directamente de la política monetaria de la Reserva Federal. Es mentira y que además perderíamos soberanía. Soberanía es utilizar una moneda sólida como el dólar. Si mañana fuera la libra, también tendríamos que tener libertad de elegir la moneda en la que más creamos conveniente ahorrar y realizar nuestras transacciones de manera permanente. Pero no, el ejemplo está justamente en el Ecuador, El Salvador y Panamá. Esos países no han dependido nunca de la política de la Reserva Federal. De hecho, han tenido periodos de inflación en los que la inflación en estos países ha sido menor que en Estados Unidos y durante largos periodos. Incluso han estado exentos de contagiarse de burbujas de activos como las ha habido en Estados Unidos. Cuando ha habido burbuja de activos en Estados Unidos, no la ha habido en el Ecuador, ni en El Salvador, ni en Panamá. Así que es un mito esto de que pasaríamos a depender de los gringos o de la Reserva Federal o del Banco Central de los Estados Unidos. Eso es un mito largamente extendido. También es otro mito que necesitamos dólares en el sistema bancario y financiero para dolarizar la economía. O que todo el mundo pregunta, ¿cómo pretendes dolarizar la economía si no tenemos reservas? Pues justamente la dolarización, si tuviéramos reservas, no sería necesaria. O al revés, necesitamos dolarizar la economía justamente porque no tenemos reservas. Para ver cómo reactivamos el uso del dólar de manera extendida en el país, hay que terminar de dolarizar la economía, tener un régimen como idealmente el panameño, que es absolutamente y perfectamente realizable. De hecho, el régimen impositivo que tenemos es territorial como en Panamá. Podríamos ser tranquilamente una nueva Panamá, con N cantidad de bancos ofreciendo créditos, compitiendo por ofrecer el crédito
más barato posible, más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera.